Días, somos Dorleta Uraga y Miquel Secada de Data Comunicación y nos encontramos en Data Café con Carlos Noriega, director de Aciturritec. Buenos días, Carlos. Buenos días, Dorleta. Buenos días, Miquel. Hola, Carlos. Hola. Aciturritec ayuda a las empresas a impulsar la transformación digital a través de la automatización de procesos. Cuéntanos cómo la tecnología RPA ayuda a automatizar tareas en el ámbito de la comunicación y el marketing digital. Claro que sí, Dorleta. Mira, nuestra tecnología, bueno, lo que nosotros utilizamos, ¿verdad? Que es la automatización de procesos, lo que nos lleva es a, de manera automática, un software puede replicar exactamente todas las tareas que hace una persona, todas las tareas manuales que hacemos en el ordenador, con el teclado y con el ratón, ¿okay? Y en una empresa de comunicación tienen muchísimas oportunidades y muchísimas posibilidades porque es muy parecido a cualquier otra empresa de cualquier otro sector industrial, ¿vale? Pero, por ejemplo, nos podría ayudar a la publicación de contenido de manera automática, programando cuando quisiéramos hacer la publicación de esos contenidos, ¿verdad? En los diferentes sitios web, en redes sociales o en cualquier otras plataformas, y además siguiendo un calendario adecuado, ¿no? Definido. También nos puede ayudar, por ejemplo, en la gestión de campañas publicitarias, ¿bien? Y esto es, pues, por ejemplo, en plataformas como Google Ads, Facebook Ads, etcétera, pues saber qué está publicando, poder capturar información exactamente del consumo de datos que estamos haciendo, del presupuesto que hemos puesto versus lo que estamos consumiendo, cómo están esos resultados, si están dando correctamente este tipo de información, ¿verdad? Y generar informes de rendimiento adecuados a las campañas que estamos poniendo. Por supuesto, podemos hacer analítica de datos también, y es poder extraer de diferentes redes sociales, de diferentes páginas web, de nuestro CRM. Como ves, son diferentes sitios, ¿no? O información que está desconectada, pero con nuestra tecnología, con esta tecnología que se utiliza para la automatización de procesos, puede entrar a diferentes sitios, extraer esa data, organizarla y crear ese análisis de datos importante para poder gestionar las diferentes campañas, ¿ok? Por supuesto, y por último, podríamos hablar de la gestión de leads y prospectos, ¿no? Cuando estamos en el marketing, y algo súper interesante que es atención al cliente y chatbots que da respuesta directa o en tiempo real a una campaña que estemos poniendo en marcha, ¿ok? Aquí complementamos lo que es la automatización de procesos con un chatbot que está respondiendo en tiempo real a una campaña. Ese chatbot puede capturar esa información, buscar respuestas y mantener una comunicación directa con la persona que esté interesada al otro lado de la pantalla. Imagínate qué maravilla, Dorleta, cuando entras ya a las 8 de la mañana, cuando entramos, que ya tenemos 2 horas de trabajo avanzado. Sería una auténtica maravilla. Pero, Carlos, antes de llegar a esta implementación o a ese robot que ya es autónomo y trabaja, ¿cuál es el proceso previo? Es decir, hay, me imagino, ¿no?, una parte de consultoría, de análisis, de ver cómo estandarizar ese proceso. ¿Nos puedes contar un poco cómo es esa fase previa para llegar a que el robot sea autónomo? Por supuesto, antes de llegar a tener ya nuestros asistentes digitales, ¿verdad? O nuestros agentes digitales trabajando para nosotros, que nos ayudan, tenemos que ir por diferentes fases, ¿no? Entonces, usualmente lo que hay que hacer es entender el proceso y identificar cuáles son esas necesidades que estamos buscando y automatizar o digitalizar ese proceso. Entonces, cuando ahí entramos nosotros, apoyamos a entender ese proceso, a definir cómo es y diseñar la mejor forma de digitalizar, donde podemos poner un chatbot vinculado con una aplicación móvil o web, combinado con una automatización por detrás, ¿okay? Nosotros hacemos toda esa consultoría, proponemos cuál debería ser esa mejor forma de hacerlo, llegamos a un acuerdo con el cliente y luego ponerlo en marcha, que es en cuestión de semanas. Es decir, todo esto que estamos hablando, que diríamos, wow, esto va a tardar meses, 6 meses, 8 meses en poner en marcha, nosotros estamos hablando de semanas, 3, 4 semanas. Tú ya tienes en marcha asistentes digitales maravillosos que te pueden ayudar en cualquier tarea de tus tareas diarias, ¿no? Qué maravilla. Sí, esto me encanta.
¿Y qué coste tiene el proceso RPA, por ejemplo, en una agencia de marketing? Bueno, el coste para una agencia de marketing o para cualquier otra empresa, sí, independientemente, tiene un coste muy reducido, ¿ok? Porque al final tiene un retorno inmediato. Entonces, este coste, pues estamos hablando de poner en marcha una automatización pues eso, de entre 5.000 y 6.000 euros, ¿vale? Que no es nada, teniendo en cuenta que al final vas a tener una mejora de productividad brutal, hay un coste de oportunidad muy importante que se va a poder ver reflejado, ¿verdad? Apenas pongas en marcha una automatización de estas características. Entonces, si tú al final te quitas lo que estaba diciendo Miquel al inicio de la conversación, que si 2 horas al día, todos los días, ¿verdad? Cuando tú llegas ya te han ahorrado 2 horas de trabajo, ¿cierto? Al final estamos viendo, pues, es una maravilla de ahorro, porque si tú multiplicas eso por todos los días de trabajo, son muchas horas al año que estás desperdiciando en tareas que es de dar clics, de enviar un correo, de revisar una página web, identificar esos resultados, agruparlos en un Excel. Sí, todo este tipo de situaciones los eliminas, o todas esas necesidades, porque viene nuestro asistente digital, la automatización, busca en los diferentes portales, ¿no? Entra a Google, entra a Facebook, captura esa información, esos datos, te los agrupa en un informe que estamos buscando y te lo puede enviar directamente a un cliente o te lo puede enviar a alguien dentro de la agencia para que lo revise y si está de acuerdo, pues se lo envíe directamente al cliente, ¿cierto? Entonces, pues todo ese necesidad o ese esfuerzo que tenemos que hacer de buscar, copiar datos, pegarlos en el Excel, etcétera, te olvidas de todo ello y lo mandas al cliente. Entonces, el coste, al final, hay un gran coste de oportunidad por detrás y tiene un impacto importantísimo, porque imagínate, Miquel, si te quitas esas 2 horas de hacer esas tareas, pues esas 2 horas seguro que las vas a poder aprovechar muchísimo mejor hablando con un cliente, mejorando una estrategia de marketing, definiendo cuáles serían los mejores posts para poner una publicación, que estar y copiando información de una página web, ¿eh? Sí, desde luego. Incluso, sobre todo, porque hay un momento que suele ser 7, 10, 15 días que precisamente todo el análisis de datos es cuando se agrupa, o sea, está esa carga de trabajo en un momento muy puntual. También yo creo que si no hablamos de inteligencia artificial, no es una entrevista de un mes de julio del año 2023. Hemos dicho que todo esto al final, por decirlo muy llevado a lo mínimo, a la mínima expresión, sería me copia un dato de un sitio y me lo publica o me lo cambia y me lo mueve a otro sitio. Hablamos de esa automatización y es al final copiar un número y pegarlo en otro sitio, pero esta automatización o incluso este tipo de tecnología permite la integración de inteligencia artificial y que de alguna manera también nos ayuda a sacar determinados insights o determinadas conclusiones. Por supuesto, claro que sí, Miquel. Digamos que nosotros siempre recomendamos ir por fases, ¿ok? Y la verdad es que ahora, como está muy accesible la inteligencia artificial, que no era así hace unos años teníamos que construir unos modelos que eran bastante complejos y ahora con lo que nos está poniendo Microsoft sobre la mesa, está accesible para todos y gracias a nosotros nos facilitamos y agilizamos si agilizamos y ponemos más rápido en marcha este tipo de soluciones dentro de las empresas. Nosotros siempre recomendamos, oye, primero hagamos lo manual, ¿no? O sea, lo mecánico, ¿sí? Y es entrar a los diferentes sitios, agrupar los datos y los pongo ordenadamente en una base de datos o en un Excel, como lo queramos poner, ¿bien? Una vez tú tengas eso afinado y sabes qué es lo que quieres conseguir dentro de esas tendencias que te dicen esos datos, es el momento de definir esos modelos. Bueno, y entonces esos modelos, lo que tú estabas diciendo, te pueden empezar a ayudar a dar insights, te pueden ayudar a dar previsiones y te pueden ayudar también a dar recomendaciones.
Es decir, si tú estás capturando data de diferentes sitios y de diferentes resultados, te puede decir, oye, ojo, porque parece ser que la tendencia y combinado con otros insights o otros inputs que puedas recibir de diferentes páginas web, te pueda recomendar y decir, esta campaña que tú estás lanzando y que vas a lanzar realmente no es la más adecuada. Y si ya te pones, ¿no? Pues poderle decir, oye, recomiéndame cuál sería lo que tú harías, ¿no? Entonces, de seguro que te puede dar algún tipo de recomendaciones adicionales, ¿vale? Pero lo bonito es que tú puedas capturar esa data, ir construyendo todo ese set de datos, porque sí que el modelo necesita información, esa información la vamos construyendo y una vez la tengamos, ya podamos pedirle información y que nos dé recomendaciones, ¿ok? Porque al final no es que la inteligencia artificial vaya a actuar por nosotros, sino que nos va a ayudar a darnos recomendaciones y aquí lo que aporta valor es que nosotros veamos, oye, esta recomendación que me está dando sí tiene sentido, o poder ajustar el modelo, los datos que están ahí y volver a simular y que me dé otros datos importantes para ver, ¿no? Sobre todo en el caso del mundo del marketing, oye, qué tipo de campañas debo de hacer, hacia dónde debo de apuntar, cómo debo de ajustar, qué tipo de público debería de estar yo lanzando las campañas, y es aquí donde pues te puede aportar muchísimo. A mí, ¿sabes lo que me pasó una vez con la inteligencia artificial? ¿Perdona? Que me pasó una vez con la inteligencia artificial que le pregunté que me escribiera un artículo o un esquema sobre los tipos de puja que tienen las campañas de Google Ads. Y me empezó a hablar de PayPal, que si la pasarela virtual del banco. Digo, bueno, todavía le queda un poco por aprender. Eran los inicios de la inteligencia artificial hace unos meses. Hemos centrado un poco la conversación en el ámbito del marketing, la comunicación, incluso el negocio digital, que al final es lo que a nosotros nos interesa. Pero, Carlos, trabajáis más sectores, especialmente el sector industrial. ¿Qué puede diferenciar hacer una automatización de una agencia de marketing o al final hacerlo una empresa industrial? Hemos hablado un poco de esas automatizaciones en el ámbito de la comunicación, en el sector de la comunicación, pero ¿en qué otros ámbitos o departamentos podéis trabajar o implementar estas automatizaciones? Claro que sí, Miquel. Mira, lo que nosotros hemos identificado ya con la experiencia es que independientemente de, por ejemplo, comunicación o que sea una industria, al final todos tenemos procesos y todos nuestros procesos en todas nuestras empresas son manuales. ¿Por qué? Porque tenemos todos seguramente un sistema de gestión que se puede llamar como sea. Se puede llamar SAP, se puede llamar SAGE, se puede llamar Cloud, el que tú quieras, Dynamics 365, Oracle, ¿sí? Y al final tú tienes que interactuar con estos sistemas. Entonces, si tú tienes que lanzar un pedido a un proveedor, ¿verdad? Por insumos, por materiales, sobre todo en el mundo industrial, o por necesidades que se definan en el mundo de marketing, usualmente tienes que dar un montón de clics en estos sistemas de gestión. ¿Bien? Entonces, lo que te aporta aquí en la digitalización y la automatización es que al momento que encuentre las señales que tú hayas definido en esas reglas de negocio, por ejemplo, lanzar un pedido a un proveedor, simplemente te va a decir, oye, ¿quieres que lance estos pedidos? Y tú le digas que sí. O sí, tú le puedes definir hasta cierto rango de precio para estos proveedores o según las reglas que tú definas, mándamelos automático y ni me preguntes. Bien, entonces ese tipo de situaciones nos quita de muchísima necesidad de horas de digitalizar. O procesos tan sencillos como, o necesarios en todas las empresas, que es contabilizar las facturas. Pues la contabilización de las facturas nos pasa en todas las empresas, ¿bien? Y en el mundo industrial pasa también, y en el mundo industrial además tenemos los albaranes de recepción en los almacenes. Pues aquí ya empezamos a combinar dos soluciones, y es cómo un modelo de inteligencia artificial puede capturar un albarán, un pedido de un cliente o una factura de un proveedor, información que viene desestructurada porque cada proveedor, cada cliente crea sus formatos y están diferentes, y este modelo de inteligencia artificial pueda capturar esa información, extraer esos datos y registrar en el sistema de gestión que tengas en la empresa el dato que se necesite, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que independientemente del sector, independientemente del tamaño de la empresa también, porque muchas veces me dicen, no, pero es que nosotros somos 50 personas, o somos 10, somos muy poquitos, ¿esto tiene sentido en mi empresa?
tiene aún mucho más sentido, porque vas a poder liberar horas de tus equipos de trabajo para que seas mucho más competitivo en el día a día, ¿vale? Entonces, si lo que tú decías, si yo tengo una persona dentro de mi equipo que dos horas al día está siempre registrando albaranes, registrando facturas, con eso tú ya tienes un caso de éxito, aunque tú seas 10 personas en la empresa y solo tengas un administrativo o una persona responsable del área de finanzas. Ya has liberado a esa persona de esa tarea para que haga cosas mucho más interesantes. Entonces, nosotros estamos trabajando en todas las áreas de la organización, es decir, en recursos humanos, en aprovisionamiento, o sea, hacer todo el seguimiento, por ejemplo, de compras, de los materiales, asegurarnos que los proveedores nos entregan a tiempo, en toda el área de supply chain, en almacén, en lean manufacturing, en finanzas, en administración, en operaciones, en producción, en el área de calidad. Por ejemplo, crear una aplicación móvil para que los operarios en línea o en la línea, ¿no? en fábrica puedan reportar fácilmente los datos de desviaciones de calidad o de laboratorio, nosotros capturar esos datos y automáticamente cargarlos en un sistema de gestión, en un ERP, sea el que sea, de ahí generar informes de manera automática en BI, por ejemplo en Power BI de Microsoft, y eso, si viste, con un solo dato que metió una persona, automáticamente ya tienes el informe, inclusive en tiempo real, para que te permite tomar decisiones, e inclusive te podemos poner una automatización detrás para que si cambian los niveles de ese informe en algún punto, te mande un SMS o te mande un email o te mande un WhatsApp. ¿Bien? Esa es la digitalización completa de lo que estaba diciendo. Trabajamos en cualquier área de la organización y además en cualquier sector, ¿vale? Estamos trabajando en sectores de logística, ¿verdad? El sector de alimentación, el sector de máquina herramienta, el sector aeronáutico, ¿verdad? Automoción. Estamos ya en muchos sectores porque al final todos tenemos procesos manuales que los hacemos repetidamente todos los días. Hemos hablado de una fase inicial de implantación, ¿no? de consultoría. Luego tenemos esa fase de implementación, pero luego, ¿cómo es el durante? O sea, al final, ¿qué relación tenéis con vuestros clientes desde Aciturritec? O sea, al final me imagino, ¿no? que habrá un mantenimiento, pues no sé si semanal, mensual, sobre demanda, de pues si se descojona el robot. Claro que sí, exactamente. No todos somos perfectos y el robot también se puede descojonar, ¿vale? Pero eso pasa realmente porque pueden haber cambios en los sistemas contra los que el robot trabaje, ¿verdad? Contra el que el sistema trabaje, y cambiaron, yo qué sé, una página web, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos clientes en el que entramos, esto es un caso muy interesante, entramos, por ejemplo, a más de 47 cuentas distintas de bancos, 47 cuentas bancarias, ¿okay? En diferentes bancos a nivel mundial. Y, pues, por supuesto que el banco, por ejemplo, un día te cambia una cookie, te cambia algún dato, pues, oye, tenemos que entrar y ajustar eso rápidamente, porque el robot además nos manda ese mensaje y nos dice, oye, hoy no pude entrar en este banco, mira, o te mando un pantallazo por la razón que es, pues ya entra uno de nuestros consultores expertos en automatización, hace el ajuste y sigue funcionando, ¿verdad? Entonces, para nosotros resolver eso, nosotros lo que definimos es, dentro de la automatización, que nos mande alertas, que además de que lo intente más de una vez, cuando se acaban 3 intentos y realmente persiste el error, pues nos manda una señal y ya una persona dentro del equipo entra y resuelve, ¿vale? Entonces ahí es donde nosotros, obviamente, que ofrecemos un servicio de mantenimiento y de aseguramiento de que todas estas automatizaciones siguen funcionando, ¿no? Entonces, pues oye, pues nosotros usualmente decimos al cliente, pues oye, tantas horas al año, vemos más que suficientes por el número de automatizaciones que tienes, ¿no? Por ese volumen, y ya sabemos más o menos cuándo va a fallar. Y pues nosotros estamos ahí detrás para asegurar que esto funcione constantemente. O sea, que se soluciona rápido. Claro que sí, porque nos llega un mensaje instantáneo, inclusive nos llega un mensaje en Teams, ¿ok? Salta al equipo de soporte, una persona de soporte entra, resuelve y ya está. Entonces es solución inmediata.
Qué maravilla. ¿Cuándo lo ponemos? ¿Cuándo lo implementamos en Data? Bueno, debemos decir además que en Data tenemos un proyecto de automatización. Estamos en ello y a ver cuándo concluimos de hacerlo, pero tenemos el proyecto. Sí. Es un proyecto bastante interesante, ¿eh? Muy bonito además. Y bueno, una vez que se ha implementado la solución de automatización, ¿no? Ya hemos pasado ya por todo, ya primero entiendo que habéis hecho pues un servicio consultoría, después ayudáis a la empresa, implementáis tal. Cuando termináis de implementarlo, el mantenimiento, ¿qué tipo de soporte, mantenimiento? Bueno, ya habéis dicho que los errores los vais corrigiendo al momento, pero ¿qué otro soporte dais? Claro que sí. Nosotros, además de eso, damos soporte de mejoramiento. Es decir, nosotros podemos ver una automatización funcionando, ¿verdad? Y poder decir, oye, mira, pues hemos detectado, ¿no?, por estadísticas que vamos recibiendo, que está tardando, yo qué sé, 40 minutos o 10 minutos. Pero al ver las ejecuciones nos damos cuenta que podemos reducirlo en 2 minutos. O también cuando nosotros vemos ese proceso, recomendamos cambios en la lógica, no solo de la automatización, sino que también en la lógica del proceso físico, ¿no? Oye, ¿qué si lo hacemos de esta otra manera que va a ser mucho más eficiente, ¿no? Entonces, no solo es mantenimiento, también es mejoramiento y también es identificación de nuevas posibilidades dentro de la empresa, ¿no? Porque decimos, oye, empezamos con esta automatización, con estas 4, y tenemos esa capacidad de hacer una visión 360 de toda la organización y decirte, oye, el plan debería ser con este mapa de trabajo, para que realmente consigamos una digitalización completa de tu organización. Vale, pues estupendo, Carlos. Hemos llegado ya al final de los 20 minutos de entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Nos vemos en el próximo Data Café. Ok, muchísimas gracias por la invitación. Estupendo, muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.